Gracias y paz nuevamente a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la sola fide o la sola fe. Como dijimos anteriormente, la Iglesia Católica Romana tenía la palabra de Dios escondida y por ende el único método de salvación era haciendo obras. La obra de salvación era a través de dando limosna, pagando indulgencia, haciendo otros rituales y sacrificios que la Iglesia Católica estaba exponiendo a las personas, ¿verdad? Porque no había Biblia, no había palabra de Dios en el pueblo. Por tal razón había mucha ignorancia y se decía o se hacía lo que el sacerdote o el papa en aquel entonces estaba en poder. La sola fide lo que quiere decir es cuando este reformador, específicamente Martín Lutero, lee el libro de Romanos, se da cuenta, ¿verdad? En el capítulo, pueden buscarlo conmigo, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, 1.16, un texto bien conocido por todos nosotros. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. O sea, cuando Martín Lutero leyó esta palabra y después leyó el versículo 17 que dice que fue el que lo puso a pensar y a analizar, y estuvo meditando varios días y noches, orando y pidiéndole a Dios revelación acerca de qué significaba esto, que es el versículo 17 cuando dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, cuando leyó esto y se dio cuenta que era que cuando la persona cree en Dios, Dios le imputa su justicia. Él pensaba que era que Dios le iba a castigar con justicia a él. Él pensaba que cuando hablaba de la justicia de Dios era que Dios le iba a castigar. Sí, la justicia de Dios es en dos ámbitos. Una, la justicia de Dios es que Él es justo, que Él es de por sí, Él es justo, Él es un ser justo. Por ende, en Él no hay injusticia. Y la segunda parte de la justicia de Dios es el castigo, ¿verdad? El Dios que paga. La justicia es pagar a cada cual lo que se debe. O sea, ese Dios que paga al que es pecador le va a pagar con juicio, le va a pagar con castigo. Martín Lutero, que pensaba que esa parte de esa justicia de Dios, del castigo, era lo que se refería aquí. Cuando él entendió y leyó más, dijo, espérate, no, aquí está hablando que Dios imputa, o sea, le da, agarra a esta persona que es pecador, agarra a este individuo que es enemigo de él, que merece juicio, que merece castigo, y él cree en el sacrificio de Jesucristo, cree en el mensaje del evangelio. Dios lo declara justo, lo hace justo, lo hace como él. Y es un milagro, por eso se llama salvación. Es algo tan extremadamente brutal de que Dios mismo le imponga su justicia a esa persona y lo ve como una persona justa, clara, sin pecado, sin problema. Y aquí es cuando él se da cuenta que esto solamente ocurre a través de la fe. En el libro de Romanos, como dice ahí, porque el nombre del curso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. A los que creen. ¿Ok? Y entonces ahí se da cuenta y dice, oh, espérate, que esto es por fe. Y más adelante dice, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Significa que es como que, ¿sabes? Si no hay es fe y fe, tiene que haber fe y fe. En otras palabras, no hay manera de hacerlo. La fe produce fe, la fe va a crear fe. Y lo que está diciendo es, prácticamente es exagerando el término de la fe, es porque no hay método, no hay otra manera, no hay obras que usted pueda hacer para poder adquirir la justicia, la justificación de parte de Dios hacia su vida. Por eso es que dice que la fe se revela a través de la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, esto es una nota del Antiguo Testamento donde Pablo está diciendo, eso estaba escrito ya acerca de la salvación a través de la fe. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que vivir por fe es vivir del gobierno, no pagar, no trabajar. No, eso no significa vivir por fe. Vivir por fe significa que nosotros dependemos diariamente de confiar en el sacrificio de Cristo, en la salvación a través de Cristo, y Dios nos imputa, nos salva, nos cubre y nos hace justo a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y más adelante, el mismo Pablo
en el capítulo 5, vamos al capítulo 4 primero, dice, el capítulo 4 habla de Abraham, como Pablo utiliza a Abraham como ejemplo de que fue una persona que fue justificada, fue declarada justa, fue declarada sin pecado ante los ojos de Dios a través de la fe sin hacer nada. Dice aquí, porque en el versículo 4, capítulo 4, versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica, lo puede leer después con calma y estudiarlo. Romanos 4, versículo 5, pidiendo el tren adelante, hasta el 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí que ese significa que la salvación solamente era por la fe, no por obra, no por dogma, no por obra de la ley. Usted no puede guardar ningún mandamiento de la ley. Usted no puede hacer ninguna obra que le pueda hacer salvo. Usted no puede hacer ningún trabajo adicional para ser salvo. Es a través de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, para terminar ya mismo, rápido. Dice, justificados pues por la fe, versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados a través de la fe. Ahora, mismo Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios capítulo 2, versículo 8. Y aquí terminamos con esto. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, le dice Pablo, porque es un regalo de Dios. Wow. No por obra para que nadie se gloríe. Está diciéndole claramente que ni siquiera la fe que usted tiene, la fe que lo hace salvarse a usted, ni siquiera es de usted. Es un regalo de Dios, un don de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Si usted piensa que su fe lo hizo acercarse a Cristo, si usted piensa que su fe lo hizo buscarle a Cristo, ya usted se está gloriándose ya. Ya usted está haciendo una obra de fe. Pero esto que está diciendo Pablo aquí es que es un don, es una gracia de Dios que vino sobre nosotros y es el único método, la única manera de que las personas conozcan a Cristo y sean salvos a través del Evangelio, a través de la fe. La sola fide significa eso. Solamente somos salvos a través de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. No hay que hacer nada, usted no hace nada para ser salvo. Usted no tiene que hacer ningún ritual, ni confesión, ni obras, ni caridad, ni dar dinero, nada. Es a través de la fe que viene provista por parte de Dios hacia nosotros. Que después hagamos otras obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es otro tema. Porque sí, vamos a hacer obras buenas, ¿verdad? Porque Dios preparó unas obras de antemano. Desde antes de la fundación del mundo preparó unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero todo eso lo hizo Dios por gracia, por amor y por misericordia. Y eso me lleva a la otra sola, que es sola gracia. Así que le dejo con este tema de la sola escritura, sola fe, sola fide, ¿verdad? La salvación es a través de la fe, no a través de las obras. Gracias y paz a cada uno de ustedes.